children, I would bake you a mud pie, warm and brown beneath the sun. Never learned to climb a tree, but I would try, just to show you what I'd done. Oh, what I wouldn't do if I had you, babe. I had you. Oh, what I wouldn't do if I had you, babe. Están ya por aquí las mentes más lúcidas de este programa, que son Pere Estupiñán y Javier San Pedro. ¿Cómo estáis, compañeros? Lucidas. Lucidas la camisa, la mente es otra cosa, ¿no? Es por el pelo que nos va cayendo. Pere es químico, es bioquímico y es conductor en la 2 del Cazador de Cerebros. Javier San Pedro es doctor en genética y biología molecular y colaborador de El País. Un lenguado, dices que se parece a un lenguado, ¿me has dicho? Sí, o rodaballo, ¿no? Uno de estos peces planos. Estamos hablando no de lo que te vas a zampar luego, que seguramente es algo parecido, sino de Dickinsonia, que ya me gustaría zampármela también, porque tiene una pinta muy jugosa, ¿no? Anda, que bueno estaría que te zamparas el único ejemplar recién aparecido. Un poquito dura. Sí, está un poco dura, porque está fosilizada. El animal más antiguo de la Tierra. Bueno, así lo han presentado sus autores. No todos los paleontólogos están de acuerdo en eso. Pero la novedad, porque estos fósiles ya se conocían, hay dos faunas que llaman los paleontólogos, son fósiles todos, claro, pero ellos lo llaman faunas puesto que fueron faunas. No es un animal suelto por ahí, otro organismo. Ya les gustaría que lo fuera, ¿no? Y haberlo descubierto ahora. Claro, pero hay una cuestión muy importante que se llama explosión cámbrica hace unos 540 millones de años, donde aparentemente de repente, surgen ahí todos los planes corporales de todos los animales actuales, incluido nuestro plan corporal, que es el de los cordados, el plan de los insectos y los artrópodos. Están todos los organismos basales de cada uno de estos linajes. Aparecen en la explosión cámbrica hace unos 540 millones de años, durante un periodo relativamente corto para lo que son los estándares geológicos. Pueden ser unos 10 millones de años. Y esta fauna es anterior a una de la explosión cámbrica. Y no está claro, y sigue sin estarlo, que sean nuestros ancestros. Así como los de la explosión cámbrica sí está claro que son nuestros ancestros, esta fauna de Ediacara, a la que pertenece Dickinsonia, son unos organismos muy extraños, con unas geometrías muy raras, y normalmente se ha supuesto que esto fue como un borrador inicial de la evolución, en un intento de crear a los animales que fracasó. Todo esto fue una línea perdida. Qué bueno. Hasta que llegamos nosotros, ¿no? Y entonces, incluso, pues claro, decir si algo es un animal o no, solo por su forma, en un fósil, en una piedra, es muy difícil. La novedad que han introducido estos científicos ahora es que han encontrado colesterol o moléculas muy próximas derivadas del colesterol, que, como sabemos todos ya por los programas de nutrición y cocina, es una molécula exclusivamente animal. Las plantas no tienen colesterol. Y como sabemos todos, no es excesivamente positiva, salvo el otro colesterol. No hay veneno sino dosis, ¿no? Pues un poco de colesterol es fundamental, porque... Estás hablando de alcohol, ya lo sé. No, de cualquier cosa. Ya. 1 kilo de sal es mucho más letal que 1 microgramo de arsénico, por ejemplo. Ah, sí. Vamos, puedo certificar lo segundo. Lo primero no, porque me habría muerto. ¿Pero has probado 1 microgramo de arsénico? No. Bueno, a lo mejor sí, sin saberlo, porque hay algunos ríos por ahí. Que es a saber lo que llevan, ¿no? Pero entonces, ¿qué significa que se haya detectado que hay colesterol? Pues que apunta que sí son animales, porque si el colesterol es una característica propia de los animales, y solo de los animales, porque no las plantas, las bacterias no tienen de esto, pues claro, de ahí lo del primer animal, ¿no? Claro. Es gracioso porque se conocía, como has dicho, Javier, desde hace unos 40, 50 años, pero no sabía si era un animal o una planta. O una ameba gigante. Exacto. O uno de estos tipos. Y esta es la gran novedad, ¿eh? O sea, encontrar unas moléculas en esos fósiles que te indican... De 550 que hay que decirlo, tiene aspecto de pez, con sus ojitos y con sí, parece. También podrías verlo parecido a una hoja de un árbol, una hoja grande de un árbol, sí, con sus nervaduras, ¿no? Sí, que tiene, a mí me recuerda a un rodaballo. Sí, ya sé lo que me vais a decir, que no pienso más que en comer. Claro. Bueno, frente a ese viaje al pasado, está en marcha también un
un viaje hacia el futuro con este proyecto de Elon Musk, que ya hay un millonario que quiere irse para allá y que se va a llevar a sus amigos, además. Sí, un multimillonario, un japonés, que ha comprado un ticket. No se sabe el precio, no lo han hecho público, pero se dice que invirtió como 100 millones en una obra de arte y dicen que esto es muchísimo más. Es el viaje que Elon Musk quiere hacer a la Luna en 2023. Se ve que tiene un coste entre 5.000 y 10.000 millones de dólares. Y una parte, en principio, sería el ticket de este japonés que se llevaría. Él ha dicho que a 8 compañeros artistas para que después de esta experiencia tan significativa que es estar en la Luna, pudieran crear obras de arte, pudieran crear música, reproducciones. No ha dicho que se llevara ningún geólogo, porque dices, también estaría bien llevarse a un geólogo, ¿no? Pobrecillo, los geólogos siempre se quedan en tierra. Claro. No, uno fue a la Luna. En una de las misiones Apolo fue un geólogo a la Luna. No le hablaban seguramente, ¿no? Porque siempre se quejan. Yo creo que lo dejaron en el módulo. Es interesante porque la noticia se ha recibido con escepticismo. O sea, Elon Musk es como que estuviera perdiendo un poquito de crédito, ¿no? Con las cosas que ha hecho. Recordemos, aparte de recordar a la gente que es el jefazo de Tesla, el inventor de los coches eléctricos, estos supercoches eléctricos, que hace poco salió en una entrevista pues fumándose un porro durante la entrevista. Entonces, un tío del que depende tantos millones en bolsa, pues no queda muy bien. Claro. Y está utilizando el Twitter de una manera muy alegre, sí. Insultó a un... Parece que duerme 1 hora al día, que en los cajones de la mesa de su despacho hay algo más que agua. Claro, pero no es imposible en 5 años llegar a la Luna. Es cuestión de dinero en realidad. O sea, si hace 50 años... Bueno, él quiere llegar a Marte. O sea, claro. Pero Marte sí que tiene Marte sí que tiene unas limitaciones que no están resueltas todavía. Por ejemplo, que si te gastas el combustible en llegar a Marte, no te queda para volver a la Tierra. Pero la Luna... pequeño inconveniente, ¿no? Problema. ¿Quién sabe, ¿Quién sabe? A lo mejor sí que con mucho dinero... Bueno, si en pocos años ha podido revolucionar el mercado de los coches eléctricos, que ya existían hace mucho, pero que ellos lo han dado la vuelta por completo, ¿no? Pues si dedica suficiente dinero a la investigación, quizá encuentre fuentes alternativas de energía para poder hacer el viaje de vuelta. Sobre todo si sigue fumando esas sustancias a las que es aficionado. Claro, es verdad. Bueno, hay un número de teléfono y es un número de WhatsApp también, por si quieren hacer alguna consulta a nuestros científicos. Como siempre ya digo que no sé si habrá tiempo, porque además tenemos a 2 invitadas esperando, pero por si acaso, yo voy a hacer lo posible, es el 638-855-349, como es de WhatsApp, nos pueden mandar también su número de teléfono y le llamamos, o enviar, no sé, algún tipo de mensaje de voz, lo que quieran. 638-855-344. When I get a little hazy, I'm hazy with the people I love. Y hablamos mucho y a veces cuestionamos mucho también el comportamiento de la industria farmacéutica y siempre prestamos atención a los grandes descubrimientos y ponemos voz a científicos que en su laboratorio dan con fórmulas secretas hasta entonces para curar una enfermedad o para crear un medicamento que nos haga a todos la vida más fácil o a quienes sufren alguna enfermedad. Detrás de ese gesto tan cotidiano de bajar a la farmacia y pagar por una caja de ibuprofeno, por ejemplo, de antibiótico, hay un larguísimo proceso que es muy complicado y que dura muchos años. ¿Alguno de vosotros sabría decirme cuánto tiempo pasa desde que se descubre una molécula capaz de curar o de prevenir una enfermedad hasta que la compras en una caja? La mayor parte de las veces tarda infinito, porque la molécula se estrella con alguno de las pruebas preliminares, ¿no? Pero si tarda infinito, entonces acabará llegando. No. Es muy buena pregunta. ¿Acabará llegando y a dónde? ¿No? Está pensando. Los oyentes no lo han visto, pero está allí apoyando el codo sobre la mesa diciendo, ¿cuándo? A ver, lo que queréis es que yo diga una cifra para que luego me corrijan nuestras invitadas. Carmen Fernández, que es doctora en química e investigadora en el Centro de Investigaciones Biológicas del CSIC, y Nuria Campillo es científica titular en ese mismo centro, donde trabaja en el diseño y la aplicación de nuevos fármacos, y juntas han publicado el libro Cómo se fabrica un medicamento. Carmen y Nuria, ¿cómo estáis? Buenos días. Muy bien, gracias por habernos invitado. Buenos días, gracias. No estáis asustadas de estos locos que están en la mesa, ¿no? No, de momento no. Que estamos en la mesa. Esta primera pregunta, ¿cuánto puede tardar? Supongo que es muy diferente en función de las investigaciones y de a qué vaya dirigido, pero hay una media más o menos de... Sí, la media hay un rango grande, pero se supone que entre 10 y 15 años,
puede tardar desde que se identifica la diana terapéutica, la que queremos trabajar, hasta que llega a fase clínica. Si llega, como decía antes, claro. Javier. Claro, si llega porque puede ser. Luego los ensayos clínicos, o sea, eso es antes de los ensayos. ¿O? Los ensayos clínicos estarían incluidos dentro de esos 15 años que dice Nuria. Sí. Después continúa, porque el proceso Claro. no se para ahí. Una vez se pone en venta, tiene que seguir habiendo un seguimiento de que no aparecen nuevos síntomas perjudiciales, digamos, Efectos secundarios, ¿no? Exacto, de usar ese fármaco que no se hubieran detectado en los procesos de antes. Pero esos 15 años incluyen los ensayos clínicos. O sea, desde que se empieza a ensayar con ratones, digamos, ¿no? O desde que... Pues desde que se empieza a ensayar con ratones hasta que se pone a la venta, a lo mejor serían esos últimos 6 años. No, los 15 años incluirían desde que en el laboratorio empiezas, lo que decía Nuria, a Claro. identificar la diana para esa enfermedad concreta a la que tú quieres atacar. Sería el proceso de principio a fin, digamos. Ujú. Incluyendo... Ahora mismo, y esta es una pregunta muy genérica y sé que es muy complicada, pero ¿se ponen más investigaciones en marcha en función de lo grave que es una enfermedad o de lo rentable que puede ser el medicamento? En mi opinión, más de lo rentable que es la enfermedad. Hay enfermedades olvidadas que no se están teniendo en cuenta y otras donde sí se está invirtiendo bastante. Afortunadamente, yo creo que en los últimos años esto está cambiando, pero hay enfermedades que las tenemos casi olvidadas en un armario. Y luego, en cambio, por ejemplo, para obesidad se está investigando mucho, claro, porque es Porque como afecta a tanta gente, Claro. es muy fácil vender algo, ¿no? Yo creo que también, como en otras áreas de la ciencia, es cuestión de modas. sí. Quiero decir, pues a lo mejor trabajas aproximándote a una diana porque también es la diana más conocida y todo el mundo piensa que con esa vas a poder sacar resultados y se están olvidando otras dianas u otros genes a los que atacar. Hace poco leí una noticia justo en esa línea Pero de, si de son- las, si son de 15 las años, modas en ciencia. Como si te pasas en modas a los 15 años, ya te digo que los pantalones de campana no se llevan. Ya no seguramente. Bueno, pero se recuperan a Claro. lo mejor 20 años después. Sí, sí. Algo Enfermedades Es vintage. cíclico. ¿Y cómo está cambiando? Porque esto es muy conocido, ¿no? O sea, los incentivos que tienen la investigación pública son unos y como el proceso final de fabricar un fármaco es la privada, pues sí que tiene unos incentivos más económicos. Nuria decía que estaba cambiando y es verdad que hay muchas iniciativas de ver cómo corregir esto, ¿no? O sea, que el retorno de la industria farmacéutica no sea tanto por el precio, sino por unos premios que se les puede dar. Las instituciones públicas quizás coger algunas de estas fases que hasta ahora estaban, que solo las hacía la industria farmacéutica cuando tenía interés. ¿Cómo está corrigiéndose este problema? Pues Lentamente, yo creo. lentamente. Vamos a ver, con lo que digo no quiero defender a la empresa farmacéutica, pero no tenemos que olvidar que es una empresa y que van a ganar dinero. Entonces, lo que deberíamos y lo que yo creo que se está intentando es que desde el área pública, intentar un poco competir con ellos y desarrollar las mismas fases que ellos. Claro, el problema es que nosotros en la pública hacemos las primeras fases, que es lo más económico, pero cuando llegamos ya a preclínica, ese puente que hay, que es el puente o el Valle de la Muerte, no podemos enfrentarnos a ello porque es mucho dinero. Entonces, bueno, yo creo que sí se está intentando que la empresa privada y la pública colaboren para que... Hombre, es que en una cuestión de salud pública eso debería Claro. ser la norma. Pasó, por ejemplo, Claro. Javier, con la investigación del genoma humano. Sí. Fue una empresa compartida entre el NIH y Celera, ¿no? Más que compartida, fue Paralela. fue una competición muy fuerte, ¿no? Muy cruenta, vamos. Al final salieron Craig Venter y Francis Collins, que era el director del proyecto Genoma en la época, salieron juntos con Tony Blair y Bill Clinton, creo recordar. Pero más que una colaboración, aquello fue una competición muy encarnizada. Porque ¿qué porcentaje de los medicamentos que llegan a la fase de ensayo, por ejemplo, acaban en una estantería de una farmacia? Pues de las a lo mejor 10.000 moléculas que empezamos a trabajar en el laboratorio, en ese proceso largo que te decíamos, tenemos suerte si llega a una. Y un 12% se caen por el camino en cualquiera de las etapas, de los obstáculos que decimos Nuria y yo en el libro, por los que tienen que ir pasando.
Los obstáculos pueden ser fallos, efectos secundarios. Exacto, efectos secundarios, que sea tóxico, que se demuestre que en el tubo de ensayo sí es efectivo para lo que tú estás buscando, pero después ya en animales no, o que no haya financiación para poder dar el salto a la parte de ensayos clínicos. Hay tantas etapas en el camino que los modos en que se pueden caer, en que pueden tropezar, digamos, contra la valla a la que pretenden saltar, son inmensos. Y los animales, en temas como el Alzheimer y tal, hay fármacos que funcionan bien en modelos animales, pero cuando se intentan pasar a humanos no han funcionado. Pues claro, en cuanto está el sistema inmune por en medio, por ejemplo, las diferencias son... Somos casi un ratón, pero si en algo nos diferenciamos es en los genes del sistema inmune y en la cola, los que hacen la cola también. Bueno, y porque además los modelos son modelos. Es que lo que estamos haciendo es implementar un modelo humano en un animal y evidentemente no tiene por qué sus defectos. Oye, hay una cuestión relacionada con lo que tratabais antes de la rentabilidad, que es que hasta qué punto le interesa a la industria farmacéutica investigar en fármacos tan importantes como las vacunas, que lo que pretenden es que te la pongas una vez y te olvides de esa enfermedad para el resto de tu vida. Y claro, Claro, entonces luego dejan de vender la medicina. Dejan de vender el medicamento, ¿no? Eso es muy controvertido, sí, tienes razón. Ahí habría que trabajar desde otro punto de vista, quizá, a lo mejor con la legislación en la mano y obligando, igual que en lo que decía antes Nuria, en enfermedades olvidadas o en enfermedades raras que no se están trabajando tanto precisamente porque no salen rentables. Tienes que buscar otra estrategia de manera que tú consigas forzar a que se investiguen esas áreas. Pero bien es cierto que es controvertido. ¿Interesa curar o interesa dejar enfermos crónicos? Podría ser un buen debate. ¿Pero habéis identificado casos? Antes les he preguntado si tenían conflicto de interés y me han dicho que no. No. ¿Vale? Entonces, ¿habéis visto enfermedades que dices, aquí parece que una línea se ha parado porque no conviene? Bueno, yo eso no lo he visto. Lo que sí he visto es que eso pasaba hace unos años. Había empresas que compraban la patente de un grupo de investigación y se quedaba metida en un cajón y esa línea moría. O sea, que compraban la patente para evitar que los demás trabajen en ella, ¿no? Y de eso sí ha pasado. ¿Las patentes caducan? Las patentes caducan, Sí. claro. ¿Cada cuánto tiempo? 12 años. ¿O cuánto tiempo? Son 15 años, 12, 15 años. Y luego el asunto... Sí, perdona. No, sigue, por favor. Nosotros, por ejemplo, acabamos de perder una porque, claro, la primera digamos que son baratas, las primeras fases, pero luego ya supone mucho dinero. Entonces, los grupos de investigación no pueden hacer frente a ella y el Consejo, el Centro Superior de Investigaciones Científicas, claro, cuando ve que eso puede llegar o que hay alguna empresa que está avalando esa patente, continúa, pero si no llega un momento en que evidentemente no puede. No hay dinero para No hay dinero. Y nosotros acabamos de perder una para Alzheimer con algunos datos interesantes en modelos in vivo y ahí está. José, es muy triste lo que estás contando. Sí, porque además es mucha inversión hasta llegar aquí Es mucha para que ahora haya resultados prometedores y no se continúe. Claro. Cuando hablamos de dinero para ciencia, hablamos de esto, ¿no? Hablemos de esto. Entre otras cosas, sí. Porque esto se financia con fondos públicos, al fin y al cabo. Sí, esas primeras fases, sí. Y si no se sigue haciendo inversión, pues la industria farmacéutica que hablábamos antes, que se ocupa ahora mismo de la parte más cara, que son los ensayos clínicos, pues va a llegar un momento que va a empezar a ir hacia atrás y ocupándose de fases anteriores. Si no tienes inversión pública en ciencia para poder desarrollarla. Es cierto que esas fases anteriores son más económicas, que los ensayos clínicos son muy caros. Pero también es la parte más arriesgada, ¿no? Ahí sí que es donde no sabes si eso te va a llevar a algún lado, ¿no? Es donde se caen la mayoría de los compuestos. Y la industria, pues claro, tampoco estará muy deseosa de meterse en esa tarea de alto riesgo, ¿no? Claro. Pero bueno. Oye, tengo un amigo americano que siempre que me quejo del precio de los medicamentos en Estados Unidos, dice, es verdad que son muy caros, pero es que tenemos las mejores industrias farmacéuticas desarrollando los mejores medicamentos. ¿Esto es verdad? Sí. Yo considero que si realmente la investigación está en Estados Unidos y luego también está en Inglaterra. Aquí tenemos
algunas muy buenas, pero que la empresa madre está en las grandes farmacéuticas. Está en Claro, Estados entonces, como Unidos. están en la meca del capitalismo, por eso tienen un sistema sanitario en el que el aumentín, por ejemplo, de los niños, estaba como $50 un botecito, y aquí cuesta no sé cuánto, pero muchísimo menos, ¿no? Y luego los seguros médicos tienen el precio Claro, que tienen. claro. Está todo inflado en función de esas escalas capitalistas, ¿no? Hay una llamada, por cierto, que tenemos y que yo creo que es más para vosotras que para ellos. Jordi de Barcelona, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Querías preguntar algo que tiene que ver con esta conversación, ¿no? Sí, yo me estaba preguntando si esos 15 años es posible saltárselos con el consentimiento de alguien y probar ese principio activo o esas moléculas en un ser humano. Pues es una pregunta muy interesante. Gracias, Jordi. Hasta luego. Hasta luego. Pues no. A día de hoy debería ser que no. Sí que se está haciendo, se llama reposicionamiento de fármacos, y entonces son fármacos que se están utilizando para otras enfermedades, intentar ver si pueden utilizarse para enfermedades, nuevos tratamientos. Entonces, si son eficaces, evidentemente las primeras fases clínicas de estudios de toxicidad y de seguridad ya se han pasado. Claro, exacto. O sea, que no te estás saltando los pasos. Estás tomando un fármaco que ya ha demostrado no ser tóxico en unas fases previas e intentar utilizarlo para ver si es eficiente en otra enfermedad. Es decir, ahorras tiempo y ahorras costes con algo que ya se ha demostrado que está bien. Pero lo que él preguntaba, yo entiendo que sería más bien si yo en el laboratorio he descubierto en el tubo de ensayo un principio activo que parece prometedor, voy directamente y se lo inyecto a una persona sin pasar por todas las fases intermedias. Y eso, la regulación a día de hoy desde las agencias de medicamentos, tanto a nivel nacional como europeo en nuestro caso, no lo permitirían en caso de detectarlo. Claro, podemos hablar de si hay una mala praxis o si se hace el propio médico exacto, se empieza a pinchar. Que no se haga de cara al público, que eso ya es cuestión de investigación y de películas películas y de series de televisión, que yo creo que también en este terreno han hecho mucho daño a cuando conocer hablas cómo con investigadores punteros en campos, te dicen que sí que reciben solicitudes de gente de, oye, pruébalo conmigo. Claro, oye, soy una enfermedad terminal o que es estamos muy grave. hablando de la Digo, salud. Oye, yo me Hombre, presto voluntario. Yo espero que vosotras, y supongo que todos los buenos científicos, siempre tienen en la cabeza que hay gente pues que tiene enfermedades terribles y que seguramente está constantemente buscando información sobre avances y que de repente lee algo esperanzador. Y te llaman, y es verdad, claro. recibes correos electrónicos y recibes llamadas, porque evidentemente si es una enfermedad grave, como decías tú, si es un cáncer o no sé, cualquier otra cosa que te afecte personalmente, estás buscando agarrarte a un clavo ardiendo, digamos, a la mínima esperanza que tú puedas encontrar. Claro, ahí está la buena praxis del investigador, que es el que le tiene que explicar en qué estado están esas investigaciones. Eso que ha saltado a lo mejor a las noticias como tratamiento prometedor, ¿en qué fase está? ¿En qué punto está? ¿Cuánto se va a tardar en que llegue a poder ser utilizado? O en que puedas pasar a un ensayo clínico, que ahí ya se empezarían a admitir, pasada la primera fase, que son siempre en voluntarios sanos, a pacientes. Habéis pronunciado eso hay que antes, dejarlo muy claro siempre. En varias ocasiones, las palabras efectos secundarios. De la publicidad en televisión y de los prospectos, tengo la sensación de que los efectos secundarios pueden ser todos. Muerte, y que nunca sabéis muy bien. Claro, cada persona es diferente. A una persona le puede hacer que le crezca la nariz una pastilla. Tanto como eso no creo, pero sí es verdad que a veces hay prospectos que te asustan más, que si te los lees no te tomarías nunca el medicamento. Es una cuestión legal, os estáis cubriendo las espaldas. Pero efectivamente, claro. O sea, quiero decir, es lo que tú dices, tú estás haciendo ensayos también, lo decíamos antes, en grupos, entre comillas, estadísticamente representativos, pero son grupos pequeños a fin de cuentas. Y puede haber reacciones adversas asociadas a tu propia genética o a tu propia conciencia. Yo que sé, por ejemplo, con un ejemplo que no tiene nada que ver ahora con fármacos, pero el alcohol, yo me bebo medio vaso y acabo bailando encima de una mesa y a lo mejor vosotros os bebéis 10 y no os hace efecto, ¿no? Pues puede pasar una cosa similar.
si se ha detectado que hay alguna cosa con la que ese fármaco pueda interaccionar o que te pueda provocar algo, lo tienes que dejar detallado, porque puede haber un caso en particular en que esas reacciones adversas se den. Pero no va a ser lo general, porque si lo general fueran todo ese pliego de reacciones adversas que te dan en el prospecto el fármaco, nunca, es que nunca lo pondrían a la venta. Claro. O sea, si para todo el porcentaje de personas que han entrado en el ensayo clínico todos vayan a padecer esas cosas que se reseñan, ese fármaco no pasaría pues que dicen a la cosas, venta. Sangrar por las uñas, ¿sabes? Cosas terroríficas que yo no sabía que pasaban, ¿no? ¿Cuál era ese? Para no tomarlo. Y no sé si es abrir un tema demasiado espinoso, ¿no? Pero tú vas a una farmacia y hay fármacos de los que estáis describiendo y en muchas tienen homeopatía, tienen herbolarios que no han pasado estos... En la misma farmacia, es verdad. En la misma farmacia, estos mismos criterios, y yo que le pregunto a veces a la farmacia, y dice, no, pero bueno, los propios farmacéuticos que creo que tienen más... les salen más rentable vender estos productos que no los fármacos convencionales, pues te los defienden. ¿Cómo habéis evaluado este tema? Mira, es un tema que me pone muy nerviosa, porque creo que realmente es una tomadura de pelo y que, ¿sabes? Y que está engañando a la gente. Entonces, bueno, si es para un resfriado no pasa nada, pero ha salido ahora gente con cáncer que se está intentando curar con homeopatía. Hombre, Steve Jobs, por ejemplo. Claro, entonces realmente jugar con la salud y con la esperanza, que lo hablábamos antes, de cuando estás con una enfermedad como el cáncer, intentas agarrarte a cualquier cosa. Entonces yo creo que deberíamos ser muy duros, ¿saben? Muy duros en ese... muy estrictos con la ley, sobre todo. Exactamente, ahí hay un problema desde propiamente etimológico, de llamarle medicamento a algo que está demostrado que no cura. Es que está por una directiva europea. Perdón, se nos echan encima. Se nos echa encima como siempre. Carmen Fernández, que es doctora en química e investigadora en el Centro de Investigaciones Biológicas del CSIC, y Nuria Campillo, que es científica titular en ese mismo centro, donde trabaja en el diseño y en la aplicación de nuevos fármacos y en la redacción de prospectos farmacéuticos, que son muy largos. Juntas han publicado ese libro, Cómo se fabrica un medicamento. Nuria y Carmen, gracias por venir. Gracias a vosotros. Hasta luego. Y a vosotros, pues hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. And the gargoyles chase me to the people I love. When my heart is hungry for the people I love. If I'm talking funny, I'm talking to the people I love. Love to the people I love, the people I love, the people I love. Love to the people I love, the people I love. A vivir que son 2 días. Javier del Pino.